Hola amigos, sean todos bienvenidos a Cuéntame tu historia. Este programa está dedicado a todos ustedes que día a día se esfuerzan, estudian, trabajan por salir adelante. Mi nombre es Julio Becerra y los voy a estar acompañando en esta aventura de Cuéntame tu historia. Hoy tenemos una invitada muy especial, su nombre es Sayaska Castro. Sayaska, bienvenida a Cuéntame tu historia. ¿Cómo estás? Muy bien, chévere. Qué bueno, encantado de tenerte acá. A todos los que nos están viendo, recuerden que las redes sociales son @cuenturia por Instagram y por Twitter. Entonces, bueno, comencemos la entrevista. Sayaska, te conozco por el Sistema Nacional de Orquesta, pero no quiero partir de ahí, porque hay muchas personas que van a conocer tu historia y a partir de ella se van a inspirar. Entonces yo quisiera partir por el hecho de saber de dónde es Sayaska, de dónde viene Sayaska. Sayaska viene de la mejor parroquia de Caracas, de Caricuao. Muy bien. Nací en Caricuao, me crié en Caricuao, viví en Caricuao toda mi vida, hasta que me tocó emigrar. ¿Siempre perteneciste a Caricuao? Bueno, somos parroquianos. Sí, parroquia. Saludo a la gente de Caricuao que nos debe estar viendo y bueno. ¿Tus estudios fueron en Caricuao también? Sí, lo que fue el kinder, básica, bachillerato, estudié en Caricuao. Ok. Siempre en Caricuao, en la misma institución, pues, que fue en el San Agustín. El Colegio San En Agustín. el Colegio San Agustín de Caricuao, hasta que salí del liceo. Y ya de ahí, bueno, obviamente estudié fuera de Caricuao porque lo que quería estudiar no estaba dentro de la parroquia. Ah, ya. Pero la etapa de Caricuao, del San Agustín, me imagino que tuvo una marca en ti, todo el hecho de los estudios, claro. un mismo colegio. Sí, de verdad que tengo muchísimo que agradecer. Esa es una institución que la parte de básica tenía, a pesar de ser San Agustín, era llevada por las madres concepcionistas y era una formación, o sea, de calidad. De verdad que sí. Cuando pasamos a bachillerato, ya ahí automáticamente los sacerdotes del Agustino eran quienes tenían la obligación de continuar con nuestra formación, pero ya nosotros teníamos todo lo que era una disciplina de hábitos de estudio, sensibilidad social, rescate de valores, un tema bien importante que hoy en día de verdad que valoro muchísimo. Qué bueno. Y después de básica, bachillerato, me dijiste que tuviste que salir ya de Caricuao para estudiar en otro lugar. Ese lugar es la UCAP. La UCAP y la UPEL. Y la UPEL. En el pedagógico, sí. Lo que pasa es que mi vida siempre fue muy atareada. Desde niña estuve tanto en el colegio como en la música y paralelo a eso el deporte. Porque mi abuelo formaba parte del Instituto Nacional de Deportes, entonces siempre estuve así como que con muchas cosas. Al graduarme de la universidad, del bachillerato, quería, de verdad que tenía más inclinación hacia la comunicación social, fíjate. Okay. Me gustaba mucho el tema del reportaje y todas esas cosas y postulé por comunicación social en LUCA. Y resulta que me faltaron muy pocas décimas para quedar en comunicación social, entonces yo decía, yo quiero estudiar en esta universidad, porque desde niño cuando uno sale de Caricuao lo primero que ves es la universidad grandotota. Es espectacular la universidad. Y yo decía, yo tengo que estudiar aquí. Y comencé a revisar los perfiles de las carreras y había una carrera que se llamaba Educación Ciencias Pedagógicas. Esta carrera no se conocía mucho, pero tenía un perfil los primeros semestres muy parecido a comunicación social. Entonces yo dije, es aquí. Y bueno, comencé a estudiar Educación Ciencias Pedagógicas con la finalidad de después pedir un cambio de carrera y que me hicieran una reválida de esa asignatura. Pero me enamoré de la carrera y continué. Entonces, eso fue, bueno, un poco la trayectoria. Pero cuando presenté el LUCAP, también tenía así como una nostalgia porque yo quería seguir con la música. Y obviamente ya la ejecución instrumental no me daba el tiempo. Entonces mi mamá es docente y me dijo, oye, ¿por qué no te vas por algo que combine un poco lo que tú quieres? Pues obviamente no tendrás el tiempo para dedicarle al instrumento, pero puedes estudiar pedagogía. Y postulé en el Ciso Martínez.
Ese es Ok. la UPEL, pero de Miranda. Ujú. Y postulé y quedé en el Ciso Martínez también, entonces yo dije, si yo hago tantas cosas, yo puedo con 2 carreras. Y mira, de verdad que sí fue sumamente difícil porque para las personas que no conocen, Caricuao queda muy retirada En el oeste de en la el ciudad. oeste de la ciudad y todo queda súper lejos. Entonces era pararme a las 5 de la mañana para tomar el metro, llegar a la Urbina, que es donde está el Ciso Martín, al otro extremo de la ciudad. De ahí salía al mediodía, me iba a la UCAP, pasaba todo el día y a veces en la noche también a la escuela de música a complementar algunas clases. Ujú. Ahora, mencionaste varios puntos que quiero tomar para que conversemos. Uno, que no sabía lo del deporte. Ujú. ¿Qué deporte practicabas? ¿En qué disciplina estabas? Mira, yo he hecho de todo, de verdad que sí. Practiqué natación, nado sincronizado, saltos ornamentales, gimnasia rítmica, gimnasia O sea, tú artística. hiciste todas las olimpiadas. Yo pasé por todas, porque obviamente como te comento, mi abuelo trabajaba ahí, estaba tan pequeña que pasar por cada uno de los gimnasios donde entrenaban y yo, me gusta, la consentida, y me dejaban y ahí me quedaba un tiempo. Qué bueno. Ujú. ¿Qué tal fue estar entre la UCAP y la UPEL? Son dos universidades Sí, con una totalmente. pública, una privada. La UCAP, para los que no la conocen, es la Universidad Católica Andrés Bello, una de las universidades principales de Venezuela. Igualmente la UPEL, que es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Entonces, dos universidades distintas, Sí. dos poblaciones distintas. Sí, ¿Cómo se totalmente. convive dentro de dos Wow, universidades? fíjate, yo siento que para mí fue una bendición poder estar en ambos ámbitos a nivel educacional, porque mientras en la UPEL me enseñaban desde cómo tomar una tiza, porque fue hace muchos años, y la postura correcta que debía tener un docente, cómo elaborar recursos, era más la parte pedagógica, ¿sabes? Es esa sensibilidad como profesor que debes tener y herramientas. ¿Cómo escribir en Para una eso, pizarra? sí, cómo escribir en una pizarra, qué tipos de recursos hacer, hasta el vestuario. Yo me acuerdo que nosotros hacíamos exposiciones y los profesores nos exigían y tienes que vestirte así porque tú eres un docente y vas a ser modelo de muchas personas. Por lo menos a nivel de psicología era estudiar todas las etapas del desarrollo de los niños para uno poder entender muchas conductas. O sea, esa parte pedagógica para mí fue un pilar. Mientras que en LUCAP obviamente también nos reforzaban eso, pero mi carrera iba más hacia otros ámbitos de la educación. Me daban obviamente herramientas pedagógicas que nosotros vimos todos los años, planificación, evaluación, pero era más amplia, era como más general. Entonces de ahí nos daban más herramientas en el área de psicopedagogía, tecnología educativa, currículum. Era ver la educación desde otro punto de vista que al final me complementaron totalmente mi carrera. De hecho, fue una cosa loca, Julio, porque yo apenas ingreso en LUCAP y en el CISO me salió una beca para España. Me salió una beca para España con Fundación Increíble. Carolina. Entonces, wow, yo me quiero ir. El sueño, oye, me voy porque tengo mi beca y postulé y era una beca para ser pianista, ya en una universidad de España súper reconocida. Y yo dije, no, yo me voy. Pero entonces, en ese momento el CISO Martínez no tenía todos los profesores especializados en el área de música, porque era una carrera que también estaba empezando. Y muchas de las asignaturas de la especialidad se veían en el Pedagógico de Caracas. Sí. Entonces era una locura ver clase allá, ver clase aquí. En el Entonces, IPC, exacto. Entonces, ellos tenían una modalidad para las personas que ya habían estudiado música y que podían acreditar esos conocimientos, que era, valga la redundancia, el proceso de acreditación o de validación de algunas asignaturas que coincidieran. Entonces, yo tenía el 80% de la carrera ya que podía validarla. Recuerdo que fui con la profesora María Esperanza del CISO y le dije, wow, mira, tengo esto, ¿qué hago? Y ella me dice, bueno, está bien, nosotros no tenemos problema en validarte todo esto, pero te hace falta la parte pedagógica. Y yo,
wow, ¿y ahora qué hago? O sea, me tengo que ir. Yo creo que es el sueño de toda persona que le gusta estudiar. Porque a mí me gusta estudiar mucho. Yo decía, Recibir una beca. es o sea, a nivel económico y yo siento que la mejor ventana de entrar a un país es estudiando y yo decía, lo tengo que hacer. Y bueno, nada, resulta que cuando ella me dijo eso, yo dije, yo me voy. Porque yo soy una persona que yo digo, allá voy y llego. Es mi turno. Exacto. Y cuando voy me dicen, bueno, la parte pedagógica y yo, ay, ¿cómo hago para yo adelantar todo esto? Pero casualmente estaba el secretario del Pedagógico de Caracas, era una persona con la cual tenemos mucha afinidad en la familia, y me dice, bueno, ¿qué te parece si la parte pedagógica la haces en un componente docente? En un año, 6 meses estás lista. Y era el periodo de tiempo que me daban en Fundación Carolina como para yo tramitar todo. Yo dije, perfecto, ¿es esto? ¿Lo tengo que hacer? O sea, mejor opción no tengo. Entonces ellos me decían que no me iban a certificar con el componente docente, no me iban a dar no me iban a dar, como quien dice, el certificado, pero me podían validar cada módulo que yo hacía. Que eso también... Que como era una misma institución, perfectamente los contenidos coincidían y podía hacer. Entonces, imagínate, ya no estudiaba en 2 carreras, sino tenía 3 actividades. Exacto. Era la UCAP, Ciencias Pedagógicas, era el CISO Martínez, Educación Musical, y los sábados el componente docente. Entonces, cuando terminé el componente docente, me pegó un tema de nostalgia. Era así como que... ¿Por qué? Yo, mi familia, no quiero dejar, me siento chiquita, ¿qué voy a hacer allá? Y mira, hay un tema de valores bien importante que en mi casa cada quien es totalmente diferente, pero somos tan unidos que yo decía, yo no puedo. Y yo, bueno, ¿será que me voy? No me voy. Y lo pensé tanto que en ese pensarlo se me fue el tiempo y cuando vine a ver lo dejé enfriar y ya estaba sobre la fecha. Y no hice los trámites a nivel de consulado y eso para validar a la beca y la perdí. Entonces yo dije, bueno, todo está en manos de Dios. Me sentí muy bien porque en el componente docente enseñan la pedagogía desde otro punto de vista. Sí. Porque para las personas que no lo conocen, ese es un diplomado que daba justamente una universidad especializada en la docencia para personas graduadas en otras áreas. Por ejemplo, ahí habían doctores, habían psicólogos, habían ingenieros, arquitectos, o sea, es como cualquier especialista en otra área que quiere formar parte de la pedagogía. Entonces, bueno, ahí era entender la pedagogía desde la andragogía, fue otra experiencia totalmente súper nutrida para mí. Y bueno, nada, así corrió gran parte de mi juventud estudiando. Yeah. Hasta que, bueno, en el CISO lograron acreditarme, salí mucho antes de la fecha estimada para eso y, bueno, pude quedarme nada más con LUCAP ya los últimos años de mi carrera. A mí me pasó que estando en el tercer semestre de la universidad, en la UPEL, porque somos colegas, en ese momento, viendo las fases, que son como las pasantías de nosotros los docentes, yendo a los colegios, en ese momento fue que entendí que, o sea, la decisión que había tomado en la pedagogía, porque uno tiene que estar firme y decidido de que quiere hacer esa carrera, de que quiere ser educador. Es un tema de decisión. Es un tema de vocación también, correcto, de amor, y es cuando tú aprendes, porque muchas veces en la universidad te hablan de teorías del aprendizaje, te hablan de metodologías, es que tienes que usar tal color para que no distraer a los niños, es que tienes que... Pero cuando llegas a un salón que los niños gritan, lloran, tú... Sí, eso no te lo dice ningún libro. Ahí es donde aplica... Ahí es donde tú dices, ok, de verdad amo a este niño que está gritando toda una mañana, entonces sí que sí, lo quiero, ¿y cómo hacer para que no grite? Entonces ahí te cambia todo el paradigma y es donde tú dices, o sea, de verdad lo que hago me gusta y que llegar en la mañana y un abrazo, un beso, o sea, para mí de verdad que el contacto con los niños es brillante. Y bueno, no solo con los niños, porque también he pasado por todas las etapas educacionales trabajando desde preescolar hasta nivel superior y yo siento que no es la etapa a la cual yo le estoy dando o estoy facilitando un contenido, es la pedagogía lo que me gusta, de verdad que sí.
¿Y en qué momento? Porque estamos hablando de la pedagogía, la carrera que se involucró con la música, componentes docentes, todo el pensum pedagógico para convertirse en un facilitador de conocimientos. Pero, ¿cuándo llega la música? Wow, la música llega a mí desde que yo tengo 4 o 5 años. O sea que nos estamos regresando Me también estaba regresando. Te dije a la que mi vida era un alternancia. poco fuera de lo comúncillo. Yo comencé a los 4 o 5 años en una escuela de música en Montalbán muy chiquitita. Era una casa que yo creo que con 5, 6 cuartos o piezas, como le llaman acá en Chile. ¿Ese es el núcleo Eso, Montalbán o no? no. Ok, Para ok. nada. Mi formación musical no se da en el sistema. No sé, ok. En el sistema de orquesta yo aprendo o tengo la oportunidad de ejercer mi profesión. Ok. Pero mi formación musical viene más ortodoxa, es algo como de conservatorio. Prudencio Ya, Isaac. en la Prudencio SA. Muy Yo estudié en la bien. Escuela de Música Prudencio SA, inicié con piano. Ajá. Tuve unos maestros de verdad que de calidad, o sea, estudié. Recuerdo que me tocó a los 9 años, me tocó un profesor venezolano que venía de recibir una especialización como profesor de piano fuera de Venezuela y de verdad que venía un poco frustrado. Te cuento para que entiendas un poco mi dinámica con la música. Venía como frustrado con la metodología de trabajar en Venezuela, él quería ser como más clásico, entonces, de hecho... Más conservador. Más conservador. De hecho, nosotros tocábamos repertorio clásico, repertorio venezolano, y él me dijo, no, por ahora no quiero el venezolano, vamos a trabajar más clásico, tienes que mejorar tu técnica, y yo siempre he sido una persona que me exijo a mí misma, entonces mis calificaciones siempre eran lo máximo. Entonces tengo que cambiar la clase con una profesora porque mi horario era en la mañana y paso fue en el bachillerato, paso al bachillerato. Cuando yo paso al bachillerato me dicen, mira, ya no puedes, o sea, en las mañanas no puedes asistir a esa clase. Y yo, wow, ¿qué hago? Me tocó cambiar de profesor. Cuando yo cambio de profesor, era esta persona que te estoy comentando, y en mi primera clase me dice, no sabes tocar. Imagínate. Y yo, Dios mío, estoy tocando desde los 4 años, o sea, no sé tocar. No sabes tocar. Recuerdo que salí llorando de uno de los pasillos de esa escuela de música en la Prudencio, y todos, ¿pero qué tienes? Y yo lloraba, yo no sirvo para la música, no sirvo para el piano, todo un drama, yo estaba pero súper enguayabada. Y había un profesor que yo le tenía mucho cariño porque a nivel visual era esos que parecían un abuelito. Okay. Entonces cuando él te veía, te hacía cariños, te saludaba, y era un profesor de viento. Era un profesor de viento, él es uruguayo de Montevideo, era uruguayo y emigró a Venezuela. Y era súper cariñoso, y recuerdo que él me dice, no llores, no te preocupes, ¿qué pasó? Y yo lo que hacía era llorar. Y la sala de él estaba abajo en el sótano de esa casa. Y me dice, ven, vamos a hablar que aquí no hay nadie. Y yo entré con el maestro Walter Pinto, trompetista. Me dice, comencé a hablar con él un poco porque mi sueño era simplemente música. Yo no sabía si iba a generar un ingreso con la música, yo no sabía si iba a ser pianista, pero o sea, me daba tanta paz el instrumento que... ¿Te gustaba que estar cuando, ahí? exacto, cuando me dicen, no sirve, yo no. Entonces, bueno, él logró como que canalizar un poco las emociones y me dice, mira, yo de verdad, quien es músico, le gusta todo, me dice. Yo te ofrezco que formes parte de mi cátedra. Y yo le digo, yo no sé nada de viento. No te preocupes, yo te ofrezco. Y recuerdo que él empezó a mostrar mi instrumento. Me mostró la trompeta y yo decía, ese sonido es demasiado chillón, o sea, no puedo. Me mostró el trombón, y yo no me veía tocando trombón. Yo decía, no, o sea, yo de verdad que no. Y yo soy una persona muy coqueta y yo decía, la vara, la cosa, la mano. Y yo decía, no puedo. Pero fíjate lo que es hacer clip con la música. Él me dice, bueno, no tengo más nada que ofrecerte. Y tenía al final de la sala como una maleta negra. Y yo le digo, ¿qué es eso? Y él me dice, eso es una tuba. Okay. Y yo le digo, ¿en serio? Sí, eso es una tuba. Y también es de viento. Y me dice, sí, si quieres te la saco. Y el maestro empezó a tocar. Y yo creo que las emociones se conectaron con el instrumento porque yo estaba tan deprimida
Y la tuba es un instrumento con un sonido muy grave, Sí. que emocionalmente hicimos como plus, ¿sabes? Fue una Ujú. cosa que no lo sé explicar. Y recuerdo que él me decía, ¿te gusta? Y yo lo que hacía, dejé de llorar y yo dije, me llena, o sea, ¿puedo tocarlo? La embocadura, la boquilla de la tuba es una El cosa de este tamaño. tamaño, gigante. Inmenso. Recuerdo que entre el instrumento y la maleta, el estuche, pesaban 16 kilos y medio y mi estatura es bajita. Y entonces él me dice, ¿quieres tocarlo? Y yo, sí, yo quiero tocarlo. Y bueno, probamos. Entonces comenzamos a probar el instrumento y me dice, cuando tú quieras. Mis días de clase son el día que tú quieras, yo te doy clase. Imagínate. Y yo, en serio, bueno, hice clip con la tuba. Entonces cuando salgo, yo recuerdo que subí a la dirección a hablar con el coordinador, que era Enrique Cubillán. No sé si lo conociste, si estuviste en la Prudencia. Sí, Enrique sí. tiene todo, bueno, duró toda su vida ahí. Y le digo, Enrique, me salgo del piano. ¿Por qué te sales del piano? No sirvo para el piano. ¿Cómo que no sirves para el piano? No sirvo para el piano. Me quedo con la tuba. Imagínese un instrumento totalmente armónico a pasar a la tuba. O sea, es una cosa... Él me dice, no, la tuba no es de niños, de niñas. Y yo le digo, pero yo lo quiero tocar y el profesor me va a dar clase. ¿Estás segura? Yo no te voy a sacar del piano. Cuando tú quieras venir a las clases, vienes. Y yo, bueno... Y comencé con la tuba, a tocar con la tuba. Recuerdo que no llegaba a la boquilla y me ponían cojines para yo poder llegar a la boquilla porque no llegaba. Y fue un ambiente muy rico porque también en esa cátedra estaban como unas amiguitas mías del conservatorio que hoy en día son mis comadres que tocaban trombón. Y tan rápido avanzamos con el instrumento que el profesor dice, vamos a hacer un quinteto. De viento. De viento metal, de bronce como lo llaman acá en Chile. Uh-huh. Y bueno, hicimos el viento, hicimos el quinteto, eran 2 trompetas, los 2 trombones y yo solita en la tuba. Y empezamos a tocar puras cosas de Palestrina, o sea, cosas que yo jamás había tenido contacto con la música y repertorio muy viejo. De hecho, este maestro uruguayo estuvo en la inauguración de Walt Disney, imagínate el honor que yo tuve. Y nos daba partituras originales de cuando inauguraron Walt Disney. Nos decía, no esto lo toqué yo y yo quiero que ustedes lo toquen. Entonces hubo un vínculo emocional con ese profesor y yo, bueno, continué. Pero el profesor resulta que algo pasó, no tenía más estudiantes en su cátedra. Okay. Entonces le exigieron que retomara a sus estudiantes. Y el profesor me dice, no, tienes que volver. Tienes que volver, vamos a comenzar a estudiar. Entonces, bueno, estuve un tiempo con él más que todo por compromiso, pero no me sentía a gusto hasta que logré engranar con otra profesora del piano, que es con Magali Aspiazo. Y Magali, sí. O sea, Magali es un sol. No sé si la profe tenga la virtud de ver esto, pero de verdad que me cambió la vida. Saludos a Magali. Magali, besitos. Y Magali me decía, no, yo te doy clase. Y ella es muy espiritual, ella es muy buena vibra, ella es una cosa espectacular. Y volví a agarrarle otra vez el amor al piano. Entonces, bueno, duré con ellos hasta que culminé el bachillerato. Obviamente las personas que ejecutan algún instrumento saben de que esto es una carrera, esto no es vamos a sentarnos y leo y toco. Entonces es un día a día. Es un día a día, ya no tenía 4 horas para dedicarle al piano, no tenía 4 horas para dedicarle a la tuba porque humanamente no me daba, ni físicamente, ni el tiempo. Entonces ahí fue donde yo creé esa necesidad como que, oye, necesito complementar mi parte musical y entré en el CISO con educación musical. Ah, ok, muy bien. De ahí viene esa conexión. De ahí viene, pero desde pequeña yo tengo conexión con la música. De hecho, mis abuelos también eran músicos. Mi abuela me cuenta que mi abuelo fue fundador de una banda marcial hace muchos años en Caracas y yo ni los conocí. Mi bisabuelo, tatarabuelo, alguna cosa así muy vieja. El abuelo de mi abuela era la cosa. Y en mi casa no había músicos académicos ni nada, sino de guatacas. Okay. De hecho, el hermano de mi abuela formó parte de una agrupación salsera en otra zona del oeste, que era el Seteto Juventud. Ah, no sé imagínate. Sí, mi tío formó parte de ahí. Guarachero. Sí, guaracheros, salseros todos. Pero académicamente no. De hecho... cuando yo decido pasar el plano de mi bachillerato a la universidad, yo decía, o me voy por la carrera de música definitivo o busco una alternativa. Y mi mamá me dice, hija, yo te amo, yo te amo muchísimo, qué bueno que tengas vocación, pero la música no te va a dar. Y para mí fue como que un choque y yo decía, no me va a dar.
no me va a dar, yo tengo que comer, necesito hacer algo. Sí, Y fue totalmente un poco dura la decisión de tener que dedicarle las horas que yo quería al instrumento. Pues. claro. Ujú. No, bueno, es que también llega un punto en que tenemos que tomar decisiones Sí. por los objetivos que estamos buscando y por lo que queremos alcanzar. Pero sin embargo, la etapa de la Prudencia Isaac te dejó muchísimas cosas Sí, importantes. Compartimos el mismo conservatorio porque también ¿En estudié ahí en la serio? Prudencia Isaac con el Mira, maestro. somos de Caricuao, estudiamos en el San Agustín, estudiamos en la Prudencia. En la Prudencia estudié Y nos percusión. conocimos ya después de viejo. Sí, en la Prudencia estudié con Jesús Bosque, percusión. Percusión. Bueno, Percusión. era la misma sala. Tu sala de percusión era mi sala de bronce. Ah, imagínate. Porque en lo que entrábamos a la sala estaba un piano y habían sillas. Y ustedes tenían como un portón o una reja Sí, adentro. antes, y nosotros ensayábamos afuera. ¿Qué Sí, tal, viste? sí. El universo, las conexiones, energía. Genial. ¡Qué fino! Ahora, ¿en qué momento llegó a tu vida el sistema? Me dijiste que, me mencionaste que comenzó por tu trabajo. O sea, comenzaste a toda tu carrera, Sí. aplicarla dentro del sistema. ¿En qué momento llegó? Bueno, te comento, en este periodo tanto de la Prudencia SA como de a nivel universitario, conocí a mucha gente, conocí a muchísimas personas con la cual más que amigos hicimos como afinidad, como familia. Y hubo una familia a la cual me involucré muchísimo, a la familia Palmucci. La mamá de esas compañeras de nosotros en la Prudencia era mamá, era mi mamá, de hecho, Ok. era mi mamá. Y cuando yo entro en la universidad, ella entra también en ese semestre a estudiar educación musical. Y comenzamos a estudiar juntas, nos apoyábamos muchísimo. Y ella tenía a sus hijas tanto en la Prudencia Sada como en el núcleo de Montalbán. Sí, porque están ¿Ya? cerca. Porque en la están misma súper zona. cerca. De hecho, caminando yo creo que son unos 20 minutos, 15 minutos más o Posiblemente. menos. Es súper cerca. Entonces ella, la formación teórica se las daba a sus hijas en la Prudencia y la parte de ejecución como tal la daba en la orquesta. Y ella complementaba mucho. Resulta que, bueno, hicimos clip y ella conocía a una profesora de violín de Montalbán, a la cual también ella como que adoptó como hija. Ok. Y entonces éramos como las hijas adoptivas de ella, yo por la Prudencia y la universidad y la otra persona por la orquesta, y esa persona es Alexandra Pineda. Alexandra Pineda. Alexandra Pineda. Yo entro al sistema por Alexandra Pineda porque de verdad que hicimos una amistad muchísimos años. Y ella me conocía y me dice, Saya, a ella le dieron la dirección de un núcleo de Chapellín, imagínate, en una zona que era súper peligrosa, Vulnerable. Sí. muy vulnerable, y a las personas les daba miedo ir para allá, pues. Y yo recuerdo que cuando ella me dice, me dieron la dirección del núcleo Chapellín, yo necesito empezar, yo quiero personas que me inspiren confianza y personas con calidad, confío en ti. Y yo, ¿qué? O sea, yo recuerdo que yo no me hallaba, porque para Venezuela el formar parte del sistema de orquesta era algo como que, wow, por lo menos los músicos que éramos de conservatorio. Porque, y hago un paréntesis acá, los conservatorios nos formaban más a nivel teórico, pero yo siempre quería tener esa parte de entrenamiento auditivo, ese fogueo de la orquesta que no tuve cuando niña. El fuego de la ejecución. Exactamente, porque obviamente nosotros en el conservatorio tocábamos, pero eran recitales, eran cuartetos, quintetos. Y no todo el tiempo. Exacto, y los que queríamos, como quien dice, mató un tigrito, nos uníamos, tocábamos un grupito, una cosa así, pero no había ese movimiento orquesta. Y cuando ella me dice eso, yo recuerdo que yo, en serio, vale, qué compromiso, que yo no sé qué. Entonces me dice, no, es que yo confío en ti, yo confío en tu formación docente y tú tienes que ir. Y yo, bueno, Vente tú. Entonces comencé con Alexandra Pineda en el núcleo de Chapellín, no sé, no les voy a decir el año, pero comencé con ella ahí. Comencé dando clases de lenguaje musical, flauta dulce, muchos años, de verdad que para mí lo que fue Chapellín fue para mí un aprendizaje valioso. Nunca de verdad había conocido gente con tanta calidad humana, con tantos compromisos sociales.
Aparte que te involucrabas con cada niño porque tenían cada caso y cada tema que ellos se refugiaban en ese núcleo como para liberarse de tantos problemas de abusos, de alcohol, de drogas. Entonces, delincuencia, exactamente, entonces llegó un momento que yo decía, me siento tan bien aportando algo, es gente de piel, ¿sabes? Y súper rico, o sea, yo más bien trabajaba sábado, domingo, a mí me decían un seminario un domingo a las 7 de la mañana y yo... Alzando la mano. Yo voy. ¿Qué es que no van a pagar, que no hay refrigerio, que no hay traslado? Y yo, no me importa, yo voy. ¿Qué es que vamos a firmar unas planillas que te la van a pagar en 6 meses? Y yo, no me importa, yo voy. Y era la satisfacción personal que daba eso. Yo creo que compartimos eso, pues esa experiencia. Y trabajé ahí en Chapellín. Después de Chapellín, ellos abrieron un módulo en otro lugar, pero se me complicaba. Tuve un accidente de tránsito, imagínate, porque yo trabajaba en las mañanas en el San Agustín, aparte de estudiar, trabajé tanto en el San Agustín del Paraíso como en el San Agustín de Caricuaba. Tuve la experiencia de ejercer en mi casa de estudio. Entonces yo salía en las mañanas del San Agustín al mediodía y me iba volando a Chapellín. Estamos hablando que en auto eran 45 minutos porque era lejos. Y en ese trayecto, obviamente, el cansancio en pleno mediodía, yo quería como comer en el auto porque siempre he sido muy acelerada, demasiado acelerada por la dinámica de vida. De hecho, no sé estar sin hacer nada, Julio, no sé, o sea, es una cosa que... No te puedes quedar tranquila. No puedo, necesito hacer cosas. Y con tal de cumplir, recuerdo que venía comiendo en el auto así, y en una de esas se metió un motorizado y me volé y... De verdad estoy viva de milagro, 90 puntos en la cabeza. De hecho, los policías que levantaron el siniestro decían está fallecida, o sea, una cosa que es toda loca. Y cuando yo me veo en esa situación, yo decía, no puedo, o sea, me estoy desgastando mucho. Tenía 1 hora para llegar y eran 45 minutos de recorrido y normalmente no sabía si había cola o taco y me podían impedir el cumplir con la clase a tiempo. Y bueno, ahí conversé con Alexandro y logramos negociar algunas cosas y me voy del núcleo de Chapellín al núcleo de La Vega, que estaba empezando también. A mí me llamó, estuve conversando con Carlos Sedán y me dijo, mira, está el núcleo de La Vega, está el núcleo de Montalbán, ¿dónde quieres estar? ¿Dónde te sientes más cómoda? Estaba Susan Simón en Montalbán, recuerdo. Sí. Pero Susan Simón en ese momento tenía como un grupito de profesores que también se fueron como directores con ella y estaba Luis Ibarra, no sé si lo conociste, es uno morenito, me suena de cuerdas también, violinista. Y él me dice, no vale, vente conmigo. Y yo le digo, ¿qué? ¿En serio? Sí, vente conmigo, yo necesito una profesora, pero más que profesora necesito a alguien con tus conocimientos pedagógicos, me dice, para que forme parte de la coordinación académica. Y yo, ¿en serio, Luis? Sí, pero ese cargo no existe, porque en el sistema no existe dentro de un núcleo una coordinación académica. Es el coordinador el que lleva la parte musical, la parte administrativa, la parte pedagógica, lleva todo. Vente conmigo y comienzas a dar clases. Y yo, bueno. Y pido el cambio al núcleo de La Vega. Y en La Vega estuve un par de años hasta que por fin dieron el cargo de coordinadora pedagógico. Qué bueno. Y pude ejercer un poco. Ahí sí, eso lo valoro mucho de Luis, que me dio mucha apertura y confió en mí para hacer muchas cosas, aunque peleábamos mucho. Pero sí, yo hice unas capacitaciones, tanto para los docentes como para personal administrativo, los que eran guías de centro, seguridad, trileros. Yo traté como de involucrarme. Cuando le presento la capacitación, él me dice, no, esto está buenísimo, vamos a hacerlo con más núcleos. Invitamos a más núcleos. Y siguió mi trabajo sábados y domingo ahí, pero feliz. Después del núcleo de La Vega, yo quería trabajar con niños más pequeños. Empezó esa parte así como que, porque ya era mamá. Ya era mamá. En ese break de que yo me gradúo, duré un par de años ejerciendo, pero como siempre me gustaba hacer algo y me gusta estudiar, hice un diplomado en musicoterapia. Y resulta que yo empiezo el diplomado y como al mes salgo embarazada. Y todas las terapias de mis compañeros, las dinámicas, todo era con la barriga. Y me gustó mucho el trabajo y yo decía, no, yo quiero hacer actividades de bebé. Y resulta que la que era coordinadora en el núcleo de Chapellín, que es Yorsi Peralta, estaba trabajando con Leonardo Méndez.
que Ajá. fue el creador del programa Nuevos Integrantes. NIS. Que el NIS es un programa para estimular a los, me lo sé completo la frase, para Adelante, estimular a los adelante, que bebés. tú eres un especialista en el Esto es NIS. cómic. No, mentira. Tiene como finalidad acercar al bebé desde el vientre materno hasta los 3 años con música, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasaba ahí en el NIS? En el NIS eran actividades para que los bebés escucharan música, pero Ok. no había un trabajo pedagógico. Y yo un día converso con George y le digo, George, esto me gusta, y yo no sé qué, me dice, bueno, puede ser, porque George es así toda tranquilita, déjame ver, mándame tu currículum. Y cuando le mandé el currículum, Leo, que vio pedagogía aquí, yo no sé qué, diplomado, Leo, tenemos que hablar. Ok. Y conversé con Leonardo y me dice, bueno, vamos a ver y te vienes con nosotros. Pero el trabajo con Leo fue progresivo, porque era simplemente actividades los sábados, Ujú. y hasta que Fue cambiando. comencé a darle un corte pedagógico, comenzamos a estructurar contenidos en cada uno de los encuentros, comenzamos a hacerle secuencia a esos niños, comenzamos a buscar formas. Seguimiento del Exacto, ya trabajo. había más allá de un vamos a tocarle al niño, ya había un trabajo musical que se estaba haciendo con los que formaban parte de ese programa. Y recuerdo que León me dijo, no, vale, vente, vamos a trabajar, vamos a formalizar el NIS. Y me dio la oportunidad de coordinar ese programa. Qué bueno. A nivel académico. Y bueno, ahí me explayé así. Empecé a armar contenidos. Entonces hice una mezcla, fíjate que es bien importante. Hice una mezcla entre cosas que tenía del diplomado, cosas que tenía del UPL, cosas administrativas que tenía del OCAP, y de verdad que logramos crecer el programa, pero en una cosa brutal. De hecho, en Venezuela hay una sala que se llama Simón Bolívar dentro de la sede principal de orquestas y tiene un aforo de 700 personas más o menos, ya se me olvidó, perdón. Creo que 900, Sí, o sea, tiene no un llega a aforo 1000. sí, y nuestros O 1000 encuentros. personas. Sí, más o menos. Y recuerdo que nuestros encuentros con los niños llenaban la sala y los papás a veces los teníamos que sentar en los pasillos y por seguridad nos llamaban la atención y nos decían, no pueden estar en los pasillos. Pero fue tan bonito el trabajo que se hizo ahí, y muchos niños de ahí los logramos vincular con los núcleos. Que llegaron ¿sabes? a la orquesta. Entonces, sí, claro, para un profesor que trabajaba con un niño que no sabe cantar, no sabe marchar, no sabe nada de música, con 3 años, 4 años, tener un niño que ya se sabía los nombres de los instrumentos, ya conocía los registros sonoros, que es agudo, que es grave, marcaba un ritmo, pulso, acento. Yo creo que eso aceleró mucho el proceso orquestal base. Y bueno, nada, esa es mi casa en el sistema, la parte pedagógica y administrativa. Ahora, mencionaste algo que quería conversar contigo. Fue un día que te cambió la vida. Y ese día que te cambió la vida fue el día del accidente. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Volví a nacer. Es una oportunidad de entender de que todo tiene su momento, todo pasa por algo, y a veces nos desgastamos. Y el mundo sigue y uno... Podemos estar hoy, mañana... Exactamente, sí, porque es que siempre he sido tan cuadrada en mis cosas, es que voy para allá y si yo planifico que en 5 años va a llegar, tengo que llegar. Y era con la clase, entonces yo decía, tengo 1 hora para llegar, ni siquiera me daba tiempo de comer, entonces era así, tengo que cumplir porque sí, porque tengo que cumplir, yo misma me sobreexigía. Era en cierta Delicado, forma, exacto, entonces ya no es nadie que me diga, Alexandra me decía, pero llega 5 o 10 minutos más tarde, y yo, no, es que la clase, mi compromiso es con los niños y yo tengo que llegar. Que cuando tuve el accidente yo decía, no, primero, es más, fíjate, una anécdota muy graciosa, durante ese accidente, yo llevaba un teclado, porque no me acuerdo, tuvimos como evento el fin de semana y yo tenía el teclado en mi auto y lo iba a llevar al núcleo, algo así fue. Entonces en el accidente el teclado estaba en el auto. Yo estaba inconsciente, yo no recuerdo absolutamente, yo no recuerdo nada, yo recuerdo lo que me cuentan, porque es un momento que mi cerebro bloqueó. Y yo recuerdo me cuentan, mi mamá, que los bomberos le decían de que yo peleaba y le decía, ahí hay un 4, ahí está el teclado, no se vayan a robar eso porque eso no es mío, eso es de los niños, y yo no sé qué. Mi cerebro repetía eso 1, 2, 3, 4, 5 veces,
Y Es que tu conciencia estaba... exacto, mi conciencia estaba ahí. Yo le decía, apúrense que tengo que llegar. De hecho, la doctora que cuando me iban a operar, ya ahí sí estaba un poco más consciente. Yo recuerdo el sangrero, la cosa. Yo no entendía la magnitud de lo que me pasaba. Y recuerdo que le digo a la doctora Ilse Delgado, le digo, doctora, pero póngame sábila. Con sábila cicatriza, yo necesito Donde ir la a sábila cura trabajar. todo. Y ella me decía, no, se va a curar con sábila. Y yo, doctora, me tengo que ir. O sea, no estaba como consciente de nada. Y yo tuve 90 puntos, mi abertura estuvo a milímetro del cráneo. Y estaba... 90 no, yo tengo puntos. 90 puntos en la cabeza. Y fueron 60 puntos lineales, no, 30 puntos lineales y 60 así, un aproximado. Y yo recuerdo que yo decía, no, yo tengo que ir. En una de esas me dan ganas de ir al baño. Y cuando yo voy al baño, ahí fue donde me desplomé. Porque la mitad de mi cabello no lo tenía. Estaba totalmente el rostro desfigurado, morado, hinchado. Era como un monstruo. Te impactó. Y yo, ¡oh! Me dicen, es delicado. Y yo, okay. Ahí fue donde yo empecé a bajar los niveles. Y yo decía, ¿es esto lo que quiero? Si esto vuelve a pasar, ¿qué voy a hacer? ¿Para quién? O sea, mi vida se va a acabar, no voy a seguir haciendo más nada. Entonces comencé como que, bueno, vamos a bajarle mil un poco a la cosa y vamos a hacer las cosas porque te gusten, si cumpliste, si no, cosa que no he logrado todavía hacer durante este tiempo al 100%, pero sí le he bajado muchísimo a ese nivel de sobreexigencia que yo tengo conmigo misma. Es que hoy estamos y mañana no sabemos. Sí, recuerdo que yo estaba en la clínica hospitalizada y yo trataba de buscar el celular y obviamente me decían que el celular lo tenía prohibido. Y cuando iban mis compañeros de trabajo yo les decía, ¿y cómo van los niños? Y yo no sé qué, mira, tienes que hacer tal actividad, tú te metes en la computadora del núcleo, ahí están imprimen. O sea, nunca dejé de trabajar, exacto, nunca. ¿Eso tiene que ver con Vallita, tu accidente? ¿O no, hay otra promesa distinta? Vallita, a la Virgen del Valle. Sí. Bueno, lo que pasa es que yo no podía salir embarazada. Ah. Yo no podía salir embarazada, tenía un ovario que no me funcionaba mucho y el otro estaba casi que desprendido y yo siempre desde niña decía, no, es que yo quiero tener un hijo. Y de hecho con mis amistades todas decían, no, yo voy a recorrer el mundo. Y yo decía, es que yo quiero tener un hijo. Okay. Es que yo quiero tener un hijo. Entonces, cuando voy creciendo, el ginecólogo me dice, sí, todo está bien, pero hay como que algunas cosas acá, vamos primero a solventarlas. Entonces, como madre, yo decía, ya, no voy a ser madre nunca, o sea, no voy a tener nunca un hijo. Y bueno, no salí embarazada y por eso le tengo amor al trabajo con los niños, porque decía, no, es esto, pues no puedo. Pero mira, en el momento menos inesperado salí embarazada, y para mí eso fue una bendición y yo dije, ya, o sea, era mi motivo de vida. Yo dije, no, ya, tenía que haber pasado este accidente para yo entender de que iba a poder cumplir mi sueño de ser madre y le agradecí mucho a la Virgen del Valle. Vallita para nosotros, en Venezuela, en el popular de nosotros, es la Virgen del Valle. Oye, ¿de dónde sacaste eso? Porque eso lo saben pocas personas. Uno tiene que investigar ahí y bueno, consigue la información. Sí, la Virgen del Valle. 2 fechas para ti. La primera, 23 de julio. Mi cumpleaños. Ese día. Mi cumpleaños, comienzan las fiestas patronales en Caracas, porque 23 es mi cumpleaños, el 24 es el natalicio de Simón Bolívar y el 25 Caracas. Entonces eran fiestas patronales, 23, 24, 25. Todas seguidas. 7 de mayo. El nacimiento de mi hijo. ¿De quién estamos hablando? De Santiago. De sí. Santiago. ¿Tú tienes 2 Santiago? No. Santiago, la ciudad donde vives. Ah, claro, Santiago, sí. Y Santiago, tu hijo. Santiago, mi hijo, sí. Entonces, Santiago llegó, fue una sorpresa, sí, no esperada. Sí. Y hoy Santiago representa casi todo, ¿no? Sí, no, Santiago es mi vida, mi motivo. De hecho, fue como que ese plus que me hizo tomar otra decisión dura en mi vida, que es dejar mi familia, que en algún momento no tenía esa fuerza, fíjate, y de desprenderme del sistema. O sea, las personas que formamos parte de esa familia, y hablo en presente porque siento que el vínculo nunca se va a perder, Uh-huh. es
un vínculo brutal, no hay otro adjetivo calificativo para eso. O sea, somos parte de una hermandad, de ahí yo me la llevaba bien con todo el mundo. O sea, a veces se estresaban conmigo porque Había ese choque. los eventos que a veces, por lo menos el último evento que me tocó producir, eran más de 200 niños en una sala tocando, ¿Cómo se niños hace? pequeños. Entonces, desde la persona de iluminación, los de escenario, todos me odiaban, pero en modo gracioso, pues, porque era que inventaba tantas cosas con Leonardo y todo salía a flote, pero era eso. Me costó mucho porque yo decía, si salgo del sistema, ¿qué hago? Entonces yo decía, yo he dado clases en la universidad, yo he dado clases, pero no quería dejar de trabajar en el sistema y me costó mucho. Pero tuve una situación bien particular de seguridad con mi hijo. Me hicieron una extorsión con mi bebé. Entonces, emocionalmente fue así como que me batieron y yo no. Mi objetivo de vida es darle las herramientas a mi hijo para que mi hijo pueda vivir, pueda hacer muchas cosas y aquí no las voy a tener. Aparte que es un desgaste emocional el salir a la calle, me van a robar, me van a quitar. O sea, yo dije, no más. Y tomé la decisión de emigrar por mi hijo. Dejé todo. Dejé mi casa musical de formación, dejé mi familia, dejé todo, dejé mi apartamento, mi piano. Mi piano! Saludos al piano, donde crees que... Hola, pianito, ¿cómo estás? Sí, dejé muchas cosas y es ese mi motivo de vida, Santiago de Jesús. Santiago se vino contigo de una vez acá. Sí, Santiago se viene conmigo, nos vinimos los dos solitos con $1,500. Ok. Sin estabilidad laboral, sin tener ni dónde llegar, nada. Solo teníamos amigos acá que nos decían, mira, los trámites acá son un poco más accesibles porque eres una persona profesional y se te pueden abrir más puertas. Uh-huh. Y dije, bueno, tengo personas que ya han pasado por ese proceso de formalizar su estatus migratorio y tener como una orientación hacia dónde ir. Más no tenía ni dónde llegar, no tenía nada, porque yo pensaba vender el piano. Yo pensaba vender el piano para yo traerme dinero, para yo poder arrendar. Ese es el sueño de todos, uno llegar aquí y arrendar, porque no piensa que es la gran cosa, ¿no? Y el piano no se me vendió. Recuerdo que llamé a Bosa y le dije, por favor, necesito venderlo. Bueno, lo dejas aquí, a que lo compre, pero me estaban ofreciendo la mitad del precio que costó mi piano. Y no es justo. Y yo decía, es verdad que esto tiene un valor económico, pero también tiene un valor emocional. Yo no lo puedo vender por eso, prefiero tenerlo aquí. Entonces, bueno, nada, me tocó salir con Santiago. Recuerdo que el desgaste también emocional de mi hijo era fuerte por esa misma situación que vivió. Y cuando yo le dije, nos vamos a ir a un lugar, vas a poder caminar, jugar. Mi hijo me decía, no lo creo. Mi hijo me decía, no lo creo. Mi hijo vino de 5 años y medio. Me decía, no lo creo, mamá. Hijo, vamos a poder comprar, No, mi hijo no creía nada de todas las cosas que podíamos hacer fuera. Ahorita Santiago tiene ¿cuánto? 8 años. 9 años. 9 años. Yo tengo 3 años acá ya en Chile. 3 años. Santiago tiene 9 años. El tiempo pasa súper rápido. No, volando, de verdad que sí. El día 0 en Santiago y ya 3 años. En 5 años, ¿cómo se proyecta, cómo se ve Sayasca? ¿En qué sentido? Porque los seres humanos tenemos diferentes ámbitos. A ver, profesionalmente, sentimentalmente, mira, como mamá. Yo creo que todos trabajamos por tener un equilibrio y buscar o hacer cosas que nos generen paz. Y siento que estoy en un momento en el cual simplemente quiero paz. Paz. Tengo muchas metas, quiero hacer muchas cosas, pero si dentro de esas cosas que yo quiero hacer hay algo que no me genere paz, simplemente la descarto. La descarto y tomo otra opción. De una vez. De una vez, exacto. Está bien, siempre tener busco, una línea de qué es lo que estás buscando y si no equilibrio, funciona, exacto. descartar. Ujú. Exactamente. Sí. Buenísimo. Ahora te quiero invitar a pasar a las dinámicas del programa. Ay, hay dinámicas. Sí, hay unas dinámicas súper sencillas, pero para compartir contigo un poco más. Entonces te voy a mencionar 4 cosas, o temas, o frases, o palabras, nombres, pero son 4. Ya. Y con esa pizarra que tienes ahí, vas a anotar una palabra que te venga a la mente. Allá tienes los marcadores o plumones. Oh, por Dios. Entonces, por Dios. una palabra que te venga a la mente con cada una de las que te menciono. Ya. ¿Ok? La primera, tuba. Esperanza.
Ya. Ajá. La segunda es una frase, no me la digas todavía, sino hasta que ya... Ok, la anoto y no la digo. Sí. La segunda, esta es una frase. El uniforme diario es la paciencia. Tengo que hacer una frase. Una palabra que te deje esa frase. El uniforme diario es la paciencia. La tercera, educación, Son tantas cosas. pero en una. Y la última, Yurima. 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 Mi mamá. Bien, entonces la primera, que sería tuba, es esperanza. Sí, ¿no? para mí fue una esperanza en la música, por lo que te comenté, pues. Es el ya sentir que no sabía hacer nada y fue como que... Que todo cambió. Sí, todo cambió. La segunda, el uniforme diario, es la paciencia. Chile. Chile, hay que O tener sea, aquí en paciencia. Chile hay que tener paciencia para todo. Hasta con el clima hay que tener paciencia porque todo cambia. Educación, Pasión. pasión. Esa es la carrera, la vida, el Sí, todo. sí. Y Yurima, Yo, mira, mi mamá. tu mami, Mi mami. Ujú. siempre en contacto con ella. Sí, mi mamá de verdad que es, para mí es mi modelo a seguir. Mi mamá lidió conmigo así. Y recuerdo que ella me decía o me dice, que el tesoro más valioso que uno le puede dejar a los hijos no es material, sino la educación. Y desde chiquita yo recuerdo que mi mamá conmigo hacía los trabajos de la universidad y era con máquinas esas de escribir, chun, 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 y yo le derramaba jugos y mi mamá lloraba, ¡ah! Y volver otra vez a meter la hoja y empezar de cero. Y eso a mí eso fue mi modelo. De hecho me gusta estudiar mucho por eso, porque era lo que veía en casa. Y mi mamá me decía, esto, lo que empieza lo termina. Y yo, lo que empieza lo termina. Lo que pasa es que en mi mamá siempre fue esa figura como de disciplina. Okay. Pero mi convivencia emocional fue con mi abuela. Porque mamá obviamente trabajaba, estudiaba. Y mamá siempre ahí. Ahora, la siguiente, te voy a dar dos opciones. Ya. Son en total 4 líneas, 4 renglones, pero cada una tiene 2 opciones. Tú me dices cuál de ellas ¿Respuestas te gusta. múltiples o respuesta única No, alternativa? yo te menciono Yo ya me A, vi B, y tú pedagógicamente. dices A o B. Desarrolla no hay ahorita, pero a ver, la primera. ¿Vientos metales o percusión? Metales. Metales. ¿Cantar o tocar? Tocar. No canto nada. Mi oído está... Ni los chimichimitos. No, nada. ¿Playa o nieve? Playa. Ahí sin duda. Playa. O sea, estoy en Caribe playita, 100%. Sí. ¿Mojito o Cuba Libre? Mojito. ¿Sí? Ujú. Está bueno. Ahora, Sí. la siguiente son 4 canciones que sean el soundtrack de tu vida. 4 canciones que te identifiquen. Pero con eso te voy a pedir que si quieres con tu teléfono te conectas acá en esta Ya, bocina no que sé tenemos dónde aquí. está mi teléfono. Está aquí atrás. Está ahí. Oye, hay varias cosas que no sabía de dónde las sacaste. Por lo menos lo de la Virgencita del Valle. Porque me tuve que Tengo poner muchos años sin a decirlo. investigar. Tengo muchos años sin decirlo, de verdad. O que sea, sí. no le es algo que pregunté a está nadie. como en mí, pero nunca lo expresé en algún momento que obviamente fue en mi embarazo, como que, esta persona no puedo creer. Y fue como muy efusiva, pero después fue algo que me reservé mucho. Pero, o sea, bueno, obviamente tuve que investigar de ti, pero pensaba que tenía que ver con tu accidente. Y más bien tiene que ver con Santiago. Que le mandamos un saludo a Santiago. Hola, Santito. Que ahorita está ensayando con un amigo su repertorio y todo el trabajo de música. Sí, Pues, Santiago, cornista. Santiago también es músico. Santiago toca corno desde los 3 años, gracias al sistema. Bueno, Ajá, vamos entonces, a buscar primero conexión, ¿cierto? sí. Y me dices esas 4 canciones que son... Pero ¿por qué 4? Son muchas. Ah, con una sola. Es que ¿sabes qué me pasa? No sé No si me vayas a decir no que sé, rebota, no, rebota. No, para nada. Me gusta, a veces vaya hasta abajo, pero no. Ok. Pero hay algo que me ocurre y es que asocio momentos y personas con música. Entonces, decir algo así como que... No. Pero entonces, esos 4 momentos de tu vida que tú lo asocies con una canción. Sí. ¿Cuáles serían? A ¿Cuáles ver, serían?
La primera... A ver, ¿te la pongo o te digo el nombre? No, ¿La quieres colócala escuchar? y hablamos de ella. Ya va, porque... Viene el momento de Viene el publicidad. momento de publicidad Igual vamos a... cuando uno no paga las cosas, si no es gratuito. Ahí estamos escuchando Granada. Granada de Plácido Domingo. Ok. ¿Por qué Granada? Granada por mi abuelo. Ok. Mi abuelo fue la figura de hombre que estuvo día a día conmigo en todo mi crecimiento. Y mi abuelo cantaba igual a él, era una cosa impresionante. A Plácido. A Plácido, y mi abuelo jamás estudió música. Y recuerdo que los domingos él decía, a pararse, esto no es hotel. Y nos paraba a todos y ponía Plácido Domingo pero a toda mecha. El picot, le decían picó al equipo de sonido. Prendía ese picó a todo volumen y todo el mundo a hacer algo en la casa. Y esa es mi abuelo falleció y para mí esas son unas canciones muy... Que están contigo. Y la cantaba así. Y yo... O sea que la semilla de la música contigo desde chiquita, Desde la chiquita, familia. sí. Bueno, igual al principio mencionabas Sí. eso. Después que yo estuve en el sistema, obviamente ya ahí tenemos más semillitas, pero por lo menos está mi primo que toca corno francés, que tocó, se formó también en el sistema, y bueno, mi santito, como le digo. La siguiente canción. A ver, Dios, pero ¿por qué me la complicas? A ver, esta. Esa segunda canción que sea un resumen de tu vida. Esta canción fue toda mi etapa del embarazo. Esta canción es muy especial para mí porque desde antes... A ver si la adelantamos un poquito. Es de Es de Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán. Ah, ok. Y veía mi cuerpo crecer. ¿Por qué esta canción? Porque había un proyecto final en el diplomado que me pedían hacer un proyecto de vida, pero a nivel musical. Entonces teníamos como que seleccionar etapas de nuestra vida con una canción y representarlo. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Y yo me reflejé en mi hijo y yo dije, pero todo es una etapa. Y recuerdo que hice mi presentación con esta canción y empecé a representar todo, desde la camisa, desde el preescolar, el colegio, o sea, fue una cosa espectacular. Y durante toda la etapa del embarazo, como esperé tanto a mi hijo, me tomaba fotos. Yo decía, en la canción dice esto, y me tomaba. Que si en la foto, entonces ya cuando estaba grande, me tomaba la foto con la barriga. Y yo misma edité el video y yo me metí en mi personaje, pues. Y esperé muchísimo. De hecho, hay una anécdota con el niño que a mí me transmitía tantas emociones esa canción que yo lloraba. Y Santiago, bebé, como a los 6 meses, de la nada le daban crisis de llanto. Yo no sabía por qué lloraba tanto, Julio. Y yo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Entonces empecé a hablar con mis amigos de musicoterapeutas, con psicólogos que también tengo. Algo le pasa al niño, porque de la nada, así hablando, y lloraba. Y resulta que después de tantos estudios que le hicimos al niño, Alejandra Guzmán en ese momento sacó una canción con Franco De Vita. Ok. Y el registro sonoro de la voz de ella le hacía recordar la canción. De hecho, Santiago tiene 9 años y él escucha esta canción y le da mucha nostalgia. Me dice, yo sé que me la hiciste con amor, mamá, pero quiero llorar. O sea, es impresionante la conexión que tiene. Que la hay, música. sí, cuando está contigo. La Sí. siguiente. Esta ya ahí rompe un poco el patrón clásico. Tranquila. Esta es una salsa. Bien. Esta es una salsa suavecita que se bailaba con la piñita Aquí. y una sudando uno tras otro. Muy bien. Eso es saludo a la parroquia. Parroquia, Caricuao, gracias. Esta canción se llama Tu Ausencia. Esta canción me recuerda a mí los últimos momentos que yo pasé con mis primas antes de venirme. Mis primas son menores que yo. Entonces, sí, son menores que yo, y cuando yo, obviamente, ellas fueron creciendo y ya no se notaba tanto la diferencia de edad, las montaba en mi carro y nos íbamos, vámonos para la playa, y vámonos para tal lado, y creamos un vínculo muy bonito. Y recuerdo que en esas famosas despedidas, una de mis primas estaba como que sufriendo una desilusión de amor, y la ponía.
Y para nosotros se volvió ícono, para nosotras tres se volvió ícono esta canción, y donde yo la escuché, o sea, es así como que mis Sí, niñas bueno. chiquiticas que ya son unas mujerones, pero es eso. Qué bueno. Sí. ¿Y la última? La primera fue Plácido, Alejandra Ujú. Guzmán. Tu ausencia. Pero es que me la pones difícil. Esta está nuevecita, pues. No, para no caer tan atrás. Oh, por Dios, propaganda. No, auxilio. Publicidad de YouTube. Ok. Esta es Mar Anthony, esta es nueva. Si quieres subir un poco. A ver. Ok. Salsa. ¿Te gusta bailar Un poco salsa? de Biblia, sí. Me fascina bailar. Me fascina bailar, pero no académicamente. Ya. Sino Popular. con ¿no? la Como familia, aprender, con los amigos. De hecho, puedo estar hasta sin tomar agua toda una noche, pero tengo que bailar. sí. Ok. Bueno, entonces el soundtrack de tu vida. Álbum, soundtrack, sí. Qué bueno, encantado de haber escuchado el soundtrack de tu vida. Y bueno, Sayaska, hemos llegado al final de nuestra entrevista, donde nos contaste a todos tu historia. Espero que tu historia pueda inspirar a muchísimas personas que puedan ver este programa. Te doy las gracias. Si quieres compartirle a las personas tus redes sociales, donde te puedan ubicar, si quieren conocer de ti. Bueno, estamos en proceso de crecimiento. Sí, bueno, si quieren seguirnos, estamos iniciando un proyecto, porque involucro a Julio, porque siento que tenemos muchas manos todos, de estimulación musical. Cuando él me hablaba un poco hacia dónde voy, quiero hacer un trabajo de estimulación musical que sobrepase todas las barreras, que sea un espacio donde podamos vincularnos muchísimas personas que nos hemos tenido que separar por diversas situaciones, y sea un encuentro de metodología musical, de pedagogía en general, de enseñanza, también para las mamás, de aprendizaje en cuanto a los hijos, un poco darle tips, herramientas, y es un proyecto de estimulación. Okay. Es un proyecto de estimulación. El proyecto se llama Estimulación del Desarrollo Infantil Temprano con la música. Ya saben por qué con la música. En el cual, bueno, queríamos iniciar un poco con unos talleres, pero se están abriendo muchas puertas. Entonces quiero sí, brindar ese espacio para que nos podamos unir. Nos podemos unir porque tengo muchísimos amigos, colegas, profesores que he formado, que están a nivel mundial haciendo un excelente trabajo musical. Hay personas, como te comentaba, que a lo mejor no están ejerciendo por diferentes situaciones, pero tienen un recurso valioso que son sus conocimientos, que nos pueden aportar sobre la pedagogía de la enseñanza en las primeras etapas del desarrollo. Y bueno, esperemos que podamos consolidar. Estamos creciendo poco a poco, hago muchas cosas, a veces no abarco el tiempo para todo, pero vamos en eso. El Instagram es @editm, Edith, para que entonces, bueno, nos sigan. Bueno, buenísimo a todos los que quieran seguir el trabajo que está realizando Sayaska en compañía de varios colegas que nos estamos uniendo a ese proyecto. Los invitamos a que sigan las redes sociales. Esto fue Cuéntame tu historia, @Cuenturia. Yo soy Julio Becerra, @Julio Alberto B. Y váyanse a casa sabiendo que tienen que dar en gracia lo que por gracia recibieron. Sí. Muchísimas gracias a todos. Bendiciones. Espero que estén para bien. Todos. Chao. Chao.